Bueno, entonces vamos ya concentrándonos y poniéndonos, por así decirlo, activos, como a veces digo esa palabra. Bueno, muchachos, entonces estamos viendo, venimos desarrollando este tema, la macroeconomía en una economía abierta. Entonces, recuerden que no solamente se intercambian bienes y servicios, sino que también se intercambian activos financieros. Recorderis que por lo tanto, cuando se presenta una situación de un déficit o un superávit comercial, pues dicha situación implica que ante una situación de un déficit vaya a generarse menor capacidad de ahorro y con ello obviamente menor capacidad de inversión. Y por lo tanto las exportaciones netas van a ser menores a cero. En una situación de superávit comercial, mayor capacidad de ahorro, por lo tanto, mayores probabilidades de inversión y las exportaciones netas van a ser mayores a cero. Luego, que existe una variable o un factor muy determinante que afecta a las exportaciones netas, que es el tipo de cambio. Y vimos que el tipo de cambio se divide en dos, o el tipo de cambio nominal o el tipo de cambio real. Recuerden que el tipo de cambio nominal es comparar el precio de las monedas con respecto a otra. Y el tipo de cambio real es comparar el precio de los bienes y servicios de un país con respecto a otro. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, pues lo que vamos a entrar a ver el día de hoy es en qué consiste entonces la política monetaria. Recuerden que cada país, compañeros, tiene una autoridad monetaria que es la encargada de imprimir las monedas y billetes que salen a circulación. En el caso colombiano corresponde a esa tarea obviamente al Banco de la República. Pero antes de, obviamente, analizar las implicaciones que tiene una política monetaria en una economía abierta, pues es importante hablar un poquito del dinero. Cuando ya entremos, entonces, cuando comenzamos a comprender qué es el dinero, las funciones del dinero y en qué se divide la oferta monetaria, ahí nos permite enlazarnos a la política monetaria. Dinero, muchachos, pues hay muchas definiciones de dinero, ¿no? Como lo expresa ahí, se define como todo tipo de medio de pago que generalmente es aceptado por todos. Es decir, el dinero es un bien o una mercancía que sirve obviamente para transar o saldar transacciones. Por lo tanto, si el dinero me está definiendo ese concepto, hay unas características esenciales del dinero. Primero, que es aceptado por todos. Segundo, que es un bien duradero, fácil de transportar, divisible, homogéneo, y de todas estas características, la más relevante es que el dinero es de, voy a resaltarlo hasta aquí en rojito, es de oferta limitada. Esa de todas las características del dinero, la última oferta limitada es la más relevante. Mi pregunta, muchachos, para que nos vamos como conectando, ¿por qué creen que el dinero, es decir, la cantidad de dinero que circula en la economía, representada en monedas y billetes, es de oferta limitada? Para regular la inflación. Vamos por ahí, vas por ahí. También, alguien que lo enriquezca. ¿Por qué es de oferta limitada? Para regular la inflación. Por ¿Sí? Profe, un motivo podría ser para que no se puedan hacer lavados de dinero. Mm, no tanto, por eso, no De alguna tanto. manera es para que las economías también controlen el consumo. Vamos por ahí. Es porque también representa la riqueza del país, ¿no? Entonces no puede haber más de lo que ya se tiene. Sí, es como, bien, van bien muchachos. Es como yo decirles a ustedes o expresarles, ¿será que la cantidad de dinero que circula en la economía
representada en monedas y en billetes es infinita? No, No. No. Listo. Dicha situación implica que la cantidad de dinero que circula en una economía representada en monedas y billetes es limitada. Entonces, la autoridad monetaria determina cuánto es la cantidad de dinero que va a circular en la economía. Por dicha situación es que esta característica de oferta limitada es la característica más relevante que está asociada obviamente al dinero. ¿Sí? Es de oferta limitada. Vamos a ver si se la pillan, pero ahorita la vamos a representar gráficamente. Pero la pregunta es a ver si se la pillan. Si esta característica es la más relevante de oferta limitada, su pendiente de oferta, ¿cómo debe ser? ¿Me hago entender? negativa. O sea, no negativa, sino pues la pendiente para abajo, pues. No escuché, profe, ¿qué fue lo que dijo? Si esta es si esta es la principal característica del dinero de oferta limitada, en términos gráficos, ¿cómo se representa esa curva de oferta del dinero? ¿Cómo Positiva, ¿no? Inversa, ¿no? ¿Por qué inversa? Porque es que se tiene mucha oferta y va bajando, o sea, no es como que esté constante. Es que no sé cómo explicar. Yo la verdad simplemente lo relacioné con la normalita de la oferta. Yo dije, pues Sí. oferta de dinero, oferta normal, pues va para arriba y ya. Entonces, como ustedes aprendieron en sus cursos anteriores de fundamentos y teoría económica, aprendieron que la oferta en términos gráficos se representa con una curva de oferta con pendiente positiva. ¿Por qué? Porque la ley de la oferta establece una relación directa entre el precio y la cantidad ofertada. ¿Estamos ahí bien? Pero recuerden Señor. que cuando ustedes vieron elasticidades, que es la elasticidad precio de la demanda de la oferta, es en cuánto cambia la cantidad demandada u ofertada ante variaciones en el precio. Sabemos que se reduce en el caso de la demanda y aumenta en el caso de la oferta, pero yo no sé en qué magnitud. Entonces ahí están las elasticidades. Y a medida que voy a hacerme entender, por pendiente positiva, ahí estamos bien, estoy haciendo el bracito así, ¿me hago entender? Pendiente positiva. ¿Sí, sí estamos aquí conectados con mi bracito que estoy mostrando? Sí, profe. Aquí estoy presentando una pendiente positiva, la oferta. Si es de oferta limitada, ¿será así o será así? ¿Será así o será así? La que está Creería, inclinada, ¿no? yo diría que es como tendiendo a estar recta. Eso. No completamente recta, pero sí que tiende a Como una curva de oferta, una línea recta totalmente ¿cómo? vertical. Vertical. ¿Sí? Recuerden que ustedes vieron esos elasticidades. Si la curva de oferta es totalmente vertical, está implicando que así aumenta el precio, las cantidades ofertadas no cambian. ¿Sí me hago entender ahí, muchachos? Sí, profe. Ok, espero que, bueno, en ese orden de ideas, funciones del dinero. Medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor. Por lo tanto, dicen que es importante diferenciar entre el dinero legal y el bancario. Legal, obviamente, está formado por los billetes y monedas que emite el Banco de la República. Bancario es el que se genera en el sistema financiero y se denomina como obviamente los activos financieros. Luego, que los depósitos que se realizan se dividen en tres categorías.
los depósitos a la vista, que son denominadas las cuentas corrientes, los depósitos de ahorro, obviamente donde se instrumentan las libretas o las cuentas de ahorro, y los depósitos a plazo, que implica que el depositante se compromete a no retirar el dinero en un tiempo determinado. Entendiendo estas características básicas del dinero, entonces vamos con el primer elemento del mercado. Una pregunta, el dinero, dice que eran dos, ¿no? El dinero bancario y el otro es el dinero que saca el Banco de la República, ¿cierto? Pero el bancario incluye como todo lo de cuando uno pide bonos y uno, pues uno tiene tarjetas de crédito y todo eso. Efectivamente, ¿ya? Entonces, de tus ingresos por una actividad laboral, te los depositan en una cuenta de ahorros o una cuenta corriente, ¿sí? Y entonces, con base en eso, el sistema financiero comercial coge tus ahorros y obviamente los puede prestar a otra persona a otra tasa de interés y así sucesivamente se va formando el sistema financiero. Por lo tanto, pues dentro del dinero bancario está obviamente las monedas y los billetes, activos financieros como una acción, un bono o una divisa. A eso se refiere el dinero bancario. ¿Me hago entender ahí ya, compañera? No sé. Sí, Una pregunta, y digamos cuando hay una moneda que usan dos países, o sea, digamos Estados Unidos usa el dólar americano, pero Ecuador también lo usa. Entonces ahí se evaluaría con el real por el precio de los bienes y servicios. A ver, hasta O la sea, para uno saber cómo está, o sea, como para uno hacer la comparación. Porque digamos, pues, las cosas pueden costar más en Ecuador que en Estados Unidos, pero usan la misma moneda. Sí. Entonces ahí como, o sea, no entiendo cómo sería. Bueno, voy a tratar de explicarte lo más resumidamente posible. Mira, cuando un país entra en un proceso de una inflación que el Banco Central tiene que gastar muchos de sus recursos para controlar la inflación y con ello el poder adquisitivo de su moneda, es muy altamente probable que, como tiene que gastar muchos recursos y al imprimir más monedas y billetes, eso causa más un efecto inflacionario, dicho país en algún momento se ve en la obligación, no es que sea obviamente tenga que darlo, en la obligación de dolarizar su economía. Pero dicha situación se produce siempre y cuando haya un mal manejo de la política monetaria ejercida por el Banco Central. Eso ocurrió obviamente en Ecuador, gastando mucho de sus recursos económicos, de los poquitos que tenía, para poder mantener el precio de su moneda con respecto al dólar. Pero era tanto el gasto de los recursos económicos que para poder solucionar mejor el problema, entonces Ecuador dolarizó. Como Ecuador dolarizó su moneda, eso implica que la autoridad monetaria pierde total autoridad para ejercer la política monetaria de su país. Por lo tanto, en el caso de Ecuador que dolarizó su moneda, la política monetaria va más ejercida, por así decirlo, en una palabra indicada, o mejor implementada con base a lo que implemente, valga la redundancia, en cuanto a la política monetaria de los Estados Unidos. Entonces ellos pierden como esa total autonomía. ¿Ok? En el caso colombiano, digamos que existe un manejo relativamente aceptable por parte del Banco de la República para poder con ello controlar la inflación y mantener estable, por así decirlo, el poder adquisitivo de los colombianos. Entonces, cuando las economías dolarizan es prácticamente por eso, porque hay un efecto inflacionario que es imposible de controlar, se evalúa su moneda
Si imprime más monedas y billetes y los saca a circulación, genera un efecto más inflacionario, es decir, no lo resuelves. La única manera de resolver el fenómeno de la inflación, por así decirlo, desde el lado de la demanda, es imprimiendo menos monedas y billetes, pero no es que el Banco de la República vaya a imprimir menos monedas y billetes, sino que aumenta la tasa de interés, porque el precio implícito del dinero es la tasa de interés. Si aumenta la tasa de interés, se reducen las probabilidades o las posibilidades de que las empresas y las familias se acerquen al sistema financiero a pedir préstamo porque está muy alta, porque las tasas de interés están muy altas. Esto desmotiva o desincentiva a que los agentes económicos vayan al sistema financiero a pedir dinero. Es la manera de controlar la inflación. No sé si me hice entender, de un momento, compañero. No sé si me hice entender, compañero, con la Sí, ya entendí mejor. Es que yo pensaba que se evaluaba como diferente por ser Ecuador y por ser Estados Unidos, pero entonces es la misma. Ya como dolarizado, entonces el valor de su moneda, el dólar, es directamente asociado al valor de la moneda que establezca, obviamente, la autoridad monetaria de los Estados Unidos. Ellos perdieron total control de su moneda porque todo. O sea, algo que me cuesta $1 en Estados Unidos también me tiene que costar $1 en Ecuador. Efectivamente, Ah, ya. es lo que te está indicando. Okay. Ah, listo, profe, gracias. Profe. Ya voy, compañera. Compañero. Ya, profe, dos cosas. La primera, qué susto entonces, porque yo en estos días escuché que en Colombia ya estaban que otra vez poniendo sobre la mesa lo de ver si también implementaban el dólar acá. Así que eso entonces es una pésima noticia. Bueno, Y lo segundo es que me quedó una duda respecto a lo de, o sea, yo tenía entendido que a veces lo que hacen los bancos es que retienen dinero para lo de controlar un poquito la inflación. O sea, el Banco de la República le ordena a los bancos tipo, vea, retengan un poco el dinero, no den tantos créditos para pues manejar un poco la inflación. Pero no me sabía lo de que ellos aumentaban las tasas de interés, porque es que yo estaba pensando, bueno, si me incrementan las tasas de interés, obviamente no creo que se lo hagan solamente a las personas, sino a cualquier ente, por ende también a las empresas. Y se supone que el factor productivo también afecta en la inflación, porque pues si hay más empleo hay menos inflación. O sea, simplemente me puse a pensar, es que yo no sé eso cómo rayos se hace para controlar la inflación. Si todo se pone más caro, pues en este caso hablando de las tasas de interés, pues eso en teoría sería inflación, solamente que no en precios de bienes, sino en créditos. Y pues como la inflación se entiende como el aumento de los precios entonces decir que los créditos se ponen más caros en teoría no sería decir que va a haber más inflación, solamente que no en los productos y servicios, sino, bueno, no, en los productos y servicios como el servicio financiero. Mejor dicho, para mí, subir las tasas de interés de los bancos para regular la inflación me parece una bobada, porque en teoría estás haciendo más caros los créditos. Sí, pero entonces, claro, pero eso. Bueno, pues vamos para allá. Primero, la inflación puede aumentar por dos vías, o vías de la demanda o vías de la oferta. Si aumenta por vías de la demanda es porque hay mucho dinero circulando en la economía. Si circula mucho dinero en la economía, supuestamente es porque la economía está en un ciclo económico de expansión económica. Aún hay una presencia de auge económico. Las empresas están produciendo y hay menor tasa de desempleo y mayor poder adquisitivo. Como dicha situación genera un efecto inflacionario porque hay mucho dinero circulando en la economía, hay mucha demanda, entonces el Banco Central o el Banco de la República tiene que entrar a controlar la inflación porque ellos tienen una herramienta para poder, como autoridad monetaria, controlar la inflación. Es aumentando la tasa de intervención. Al aumentar la tasa de intervención, implica que la banca comercial, para prestar dinero, sea para consumo o para inversión, prestan ese dinero para una mayor tasa de interés. Y si prestan ese dinero a una mayor tasa de interés, los agentes económicos tienen menos incentivos a acercarse al sistema financiero a pedir un préstamo. ¿Sí me hago entender ahí? Sí, profe. Solamente que mi duda era como que, no sé, o sea, a mí realmente me parece una mala jugada, porque es que si, por ejemplo, en países tercermundistas, bueno, en vía de desarrollo, como nosotros, mucha gente vive de los créditos. Entonces, por ejemplo, si hacen más difícil acceder a un crédito, la gente va a consumir menos y listo, sí, consumen menos. Pero el problema es que como la inflación también se afecta por los índices de pobreza, entonces,
disminuye el consumo, pero puede aumentar los índices de pobreza, entonces va a ser como que vuelve la inflación por otro lado. Entonces yo la verdad no sé cómo hace el banco, Claro. ya eso es casi que magia, Entonces no existe una fórmula perfecta. No existe una básicamente. política económica que controle la inflación y aumente el empleo. No existe. Es porque como que les toca subir de a poquitos, que si sube mucho, malo, y si sube poquito, malo también. Entonces, O, yo no sé. o controlas la inflación, pero aumenta la tasa de desempleo. Claro, o sea, es una vaina compleja. Por eso es un trade-off. Sí. Bueno, se adelantaron mucho a la clase, pero bueno, tienen ya el sentido común bien desarrollado. Bien. Gracias, profe. Lo de la compañera que me iba a preguntar algo. ¿Laura no era? ¿O era? Profe, Camila. sí, yo te quería preguntar, en cuanto a, por ejemplo, todo lo del narcotráfico y todo eso, todos los dineros que han entrado afectan al peso, o sea, de alguna manera. No es que afecte al peso de alguna manera, lo que pasa es como es dinero ilícito, ilegal, entonces eso en la época de los 90 y a principios del 2000 que había, pues aún existe, ¿no? Esos efectos del narcotráfico muy pronunciado, entraba mucho dinero pero no era legal, ¿ya? Entonces toda la mayor proporción de la sociedad estaba vinculada al narcotráfico. Entonces compraba muchos bienes y servicios y eso generaba un efecto inflacionario. ¿Sí me hago entender? Pero no es que no es por consecuencia de una actividad económica legal, sino obviamente por una actividad económica ilegal. Entonces, Profe, pero por ejemplo, ellos lavan, ¿cierto? Ellos lavan el dinero y cuando ya lavan el dinero, ahí ya no afecta o sí sigue afectando. no, lo que pasa es que no afecte, no es que afecte al precio del dinero, sino que afecta a la economía porque se está generando una actividad económica ilegal. Y además, pues como crean empresas para poder lavar el dinero, ¿cierto? Al crear esas empresas, al momento de crear esas empresas para poder lavar el dinero, se crea como una economía subterránea, ilegal, ¿ya? Y entonces generan empleo con relativamente buenos ingresos y entonces esa situación comienza a generar un efecto inflacionario. ¿Sí me hago entender con la idea? Sí, profesor. Aunque curiosamente, profe, el Banco de la República también incluso tiene en cuenta eso, ¿no? Porque uno en la página de ellos puede ver, ¿cómo es que es? El PIB sin narcotráfico y con narcotráfico, ¿no? Que tiene como dos porcentajes diferentes. Claro, porque es muy altamente probable que si tú no desagregas el PIB, se genere un, un PIB, un Producto Interno Bruto, muy sesgado. Y se genera un producto muy sesgado, no porque verdaderamente se esté produciendo más bienes y servicios, sino que ese sesgo es por consecuencia del efecto del narcotráfico. ¿Sí me hago entender? Claro. Sí, lo que le decían la falsa economía en los 2000, ¿no? Sí, ya Bueno, en los 90, sí. bueno, en 90, es una economía muy falsa. Entonces, cuando comenzaron a coger los capos, ya murió Pablo Escobar, los Rodríguez, muchas empresas tuvieron que cerrar, quebrar, etcétera, extinción de dominio, comenzaron a coger inmuebles, todo. Entonces obviamente la gente estaba empleada por ese tipo de economía y quedó desempleada. ¿Ya? Bueno. Bueno, muchachos, entonces sigamos. En ese orden de ideas, vamos entonces al primer elemento del mercado del dinero, que es la oferta monetaria. Y la oferta monetaria hace referencia al Banco Central de cada país. Y por lo tanto, llamamos la oferta monetaria a la cantidad de dinero que circula en una economía determinada. Por lo tanto, esa oferta de dinero dice que el dinero en efectivo y los depósitos a la vista, que son las cuentas corrientes, vamos a tener la oferta monetaria restringida y la vamos a identificar como M1. Si M1 le vamos a añadir los depósitos de ahorro, vamos a tener la oferta monetaria ampliada y la vamos a identificar como M2. Y si a M2 le vamos a añadir los depósitos a plazo, obtenemos la oferta monetaria y la vamos a identificar como M3. En resumen, muchachos, M1 son los depósitos a la vista
más el efectivo. ¿Ok? M2 es M1 más los depósitos de ahorro. Y M3 es M2 más los depósitos de plazo. Entendiendo entonces ya cómo se divide la oferta monetaria en M1, M2 y M3, vamos al otro elemento del mercado, que es la demanda monetaria. Pues obviamente la demanda monetaria se refiere a todos los agentes, porque todos los agentes económicos pues necesitamos obviamente adquirir ingresos para poder comprar bienes y servicios y luego generar capacidad de ahorro. La demanda de dinero pues depende de la necesidad de realizar transacciones por motivos de precaución o por motivos de especulación. Entonces constantemente los agentes económicos estamos especulando sobre cuánto es la cantidad de dinero que vamos a necesitar, ¿ya? Es como decir, se acerca diciembre, la cantidad de dinero que vas a necesitar va a ser mayor o menor. Mayor. Es una especulación, ¿sí? Ve, profe, y verdad, entonces respecto a eso, por eso también estaban pensando en hacer el 21 de noviembre sin día sin IVA, ¿no? Pero es que detrás de eso, a ver, les cuento, muchachos, detrás de eso es por qué. Porque es que el rebrote viene ahorita a finales de noviembre y a principios de diciembre. Eso es el motivo. Ah, claro, entonces hacen que gastemos como locos para luego y volvernos a encerrar y Entonces, así mantener la economía medio medio. Epa, bueno, ahí les mandando información. Porque es que el rebrote en Europa, el profe sabe cosas. el rebrote en Europa ya el rebrote en Europa está grave. Ya el virus está mutando. ¿Ya? Las vacunas que se están elaborando, algunas están sirviendo y otras relativamente no, por la mutación del virus. Y el virus cada vez se vuelve más fuerte, eso es algo natural del virus. Y afecta más, ¿sí? No se va a morir más gente, no, sino que se va a infectar más gente, ¿ya? Pero entonces para evitar esa cantidad de contagios por el rebrote, para evitar que las UCI se colapsen, entonces, pues obviamente Duque está diciendo que el 21 de noviembre va a ser el tercer día sin IVA. ¿Por qué no lo hace en diciembre? Porque ya obviamente tiene todo un cuerpo de epidemiólogos y ellos con base en unos cálculos, ¿cierto? Comienzan a analizar y determinar que es muy altamente que el rebrote en Colombia comienza a generarse a finales de noviembre y a principios de diciembre, lo que implica que en dichas fechas es muy altamente probable que volvamos a una cuarentena. Ojo con eso. ¿Echando terror o qué, muchachos, aquí? Sí, profe. Bueno, esa es la finalidad. O sea, gasten por favor ya. Gasten ya. Gasten ya. Día sin IVA. El 21. Gasten antes que venga, antes que nos encerremos. Bueno, ahí le manda el mensaje subliminal. ¿Ya? Por eso, en esos momentos, vuelvo y repito, hay que tener mucha inteligencia financiera, muchachos. ¿Ya? Como hay tanta incertidumbre y no sabemos cómo arranca este 2021, si llegan los extraterrestres, yo no sé cómo va a arrancar este 2021, hermano, gaste menos y ahorre más. Profe, qué pena, termina la idea, ya digo. No, eso es. Que el presidente anoche dijo que les iban a pagar a los empleados la prima en noviembre para que no la gastaran en diciembre. Pues no, es que necesitan pagar rápido para poder que la gente gaste antes de que nos encierre. Esa es la finalidad, ese es el fin. Sí. ¿Ok? ¿Ok? Pero pues le estoy diciendo, no gasten, ¿cierto? Dígale a sus papitos o familiares que retengan el dinero y a genera mayor capacidad de ahorro para que pase diciembre y a ver qué pasa en el mes de enero. ¿Ok? Bueno, en ese orden de ideas, por lo tanto, los agentes económicos
demandan dinero por tres motivos. Sea para realizar transacciones económicas, efectuar pagos y saldar deudas, a la necesidad de contar con un bien que pueda atesorarse, tenemos que ahorrar, ¿ya? Así te digan, ay, es que te hay tercer día sin IVA. No, usted no necesita un televisor más, ¿ya? O una estufa más, o una nevera más, no, ahorre. Ahorre el dinero para momentos de incertidumbre. Y por último, como instrumento de especulación. Si los agentes económicos demandan dineros por estos tres motivos, por lo tanto, las principales políticas económicas se dividen en tres. Monetaria, que la aplica el Banco Central de cada país, que en Colombia es el Banco de la República. Fiscal, que la aplica el gobierno de cada país, vía aumento o reducción de impuestos. Y política comercial, que implica que cada país, con base en su modelo económico, aumenta o reduce, por así decirlo, los impuestos arancelarios, ¿ok? O genera mayores interacciones comerciales con otros países. Entendiendo que estas son las tres principales políticas, muchachos, económicas, por lo tanto, ¿cuál es el principal objetivo de la política monetaria? Mantener y alcanzar una inflación baja y estable. Y con ello poder aportar al que el Producto Interno Bruto de un país pueda crecer de manera sosteniblemente en el tiempo. Si este es el principal objetivo de la política monetaria, por lo tanto, en ese orden de ideas, ¿por qué es importante mantener una inflación baja y estable? Primer motivo, porque una inflación baja y estable va a mejorar el bienestar de la población. ¿Por qué? Porque va a permitir que los agentes económicos puedan comprar la mayor cantidad de bienes y servicios a menores precios. Luego, que una inflación baja promueve el uso eficiente de los recursos productivos. Los recursos productivos hacen referencia a los factores de producción, o la mano de obra, la tierra, la tecnología. Además, una inflación va a permitir una inflación baja, disminuye la incertidumbre sobre los precios de los bienes y servicios. Luego, que una inflación baja y estable va a incentivar la inversión porque hay menos incertidumbre, obviamente, y una inflación baja y estable es un buen indicador de estabilidad macroeconómica. Entendiendo que estos son, por así decirlo, los motivos más relevantes de por qué es importante mantener una inflación baja y estable, ¿cómo se implementa una política monetaria en Colombia? Entonces, la Junta Directiva del Banco de la República va a definir las metas cuantitativas de inflación. Pero las metas cuantitativas de inflación que va a determinar o va a establecer el Banco de la República es con base en un indicador que construye el Departamento Nacional de Estadística, que se llama el IPC, el Índice de Precio al Consumidor. Con base en ese índice del precio al consumidor, el Banco de la República establece las metas de inflación. Por lo tanto, muchachos, en ese orden de ideas, toma agüita. El Banco de la República tiene una herramienta para poder alterar a todo el sistema financiero, que es la tasa de intervención. Por lo tanto, cuando el Banco de la República aumenta o reduce sus tasas de intervención, pero ese aumento o esa reducción de su tasa de intervención debe ser coherente al ciclo económico que esté enfrentándose la economía, o en una expansión o en una recesión económica. Si el Banco de la República altera su tasa de intervención, afecta a las tasas de interés del mercado, a la tasa de cambio y el costo del crédito. Dichas situaciones generan un efecto ¿sobre qué?
los mercados financieros, genera un efecto sobre las decisiones de gastos y producción y empleo, genera un efecto sobre las expectativas que tengamos los agentes económicos y obviamente tiene que generar un efecto sobre la inflación, porque recuerde que el principal objetivo es mantener una inflación baja y estable. ¿Alguna pregunta, algún comentario por ahora, muchachos? Todo en orden. Bueno, ahí vamos enlazándonos. Entonces, en ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, los cambios en la política monetaria es un aumento o una reducción de la tasa de intervención. Genera cambios en la tasa de cambio, en las tasas de interés y en la expectativa de inflación. Esos cambios en la tasa de interés produce cambios en la demanda de bienes y servicios y el crecimiento económico. Dicha situación genera cambios en los precios de los bienes y servicios y los costos de producción. Y obviamente va a generar un cambio en la inflación, porque recuerden que el principal objetivo es mantener una inflación baja y estable. En ese orden de ideas, dice lo siguiente, muchachos. En ese orden de ideas. Si los cambios en la política monetaria generan unos efectos sobre estas variables y principalmente es un efecto sobre inflación, en algunos momentos, obviamente, el Banco de la República debe aplicar una política monetaria coherente al ciclo económico que se está enfrentando la economía. Eso en términos gráficos lo vamos a comprender de la siguiente manera. Aquí gráficamente vamos a suponer una oferta y una demanda de dinero en equilibrio. Si es una demanda, recuerden que la demanda tiene pendiente negativa. ¿Quién demanda dinero? Pues todos los agentes económicos necesitamos demandar dinero, sea por motivos de especulación o por motivos de ¿qué? Bueno, se me olvidó la otra, transacción, algo así, ¿ok? Pero necesitamos demandar dinero. Y la oferta de dinero, recuerden que la oferta de dinero, ¿cómo tiene que ser? Positiva. No, va por ahí, pero Pues bueno, recta. Sí, completamente vertical. Es que sí, es decir, que la oferta de dinero es limitada o ilimitada. limitada. De la oferta de dinero, su pendiente de oferta es totalmente vertical. Ya nos hacemos entender ahí, ¿no? Ahí se intersectan la oferta y la demanda de dinero. En ese punto de intersección van a establecer una tasa de intervención en equilibrio y una cantidad de dinero circulando en la economía representada en monedas y billetes en equilibrio, la vamos a llamar ME. Por lo tanto, IE sería la tasa de intervención en equilibrio y ME sería la cantidad de dinero en equilibrio. En ese orden de ideas, por lo tanto, si el Banco de la República en algún momento va a aplicar una política monetaria expansiva, mi pregunta es la siguiente. Sentido común, muchachos. Si el Banco de la República va a aplicar una política monetaria expansiva, la economía en esos momentos, ¿en qué ciclo debe estar? ¿En un ciclo económico de expansión económica o en un ciclo económico de recesión económica? ¿Qué les dice a ustedes el sentido común? ¿Me hice entender con la pregunta? ¿La puedes repetir, por fin? Si el Banco de la República va a aplicar una política monetaria, esa aplicación de esa política monetaria expansiva debe ser coherente al ciclo económico que se está enfrentando la economía. Por lo tanto, si la política monetaria va a ser expansiva, el ciclo económico que esté enfrentándose a la economía debe ser una expansión o una recesión económica. Hay que estar en recesión, ¿no?
¿Pregunta o respuesta? No sé, es que no estoy segura. Bueno, ahí va bien. ¿Los demás qué dicen? Compañeros, Tampoco estoy seguro, la verdad. mira, es una cuestión de la compañera estaba muy bien enfocada. Sentido común. Política- la palabra expansión. Necesitamos expandir la economía, reactivarla. ¿Sí? Y si necesitamos reactivar la economía por medio de una política monetaria expansiva, es porque la economía está pasando por un ciclo económico de recesión económica. Hay una recesión, hay una caída del PIB. Si hay una caída del PIB, hay un aumento de la tasa de desempleo. Si hay una caída del PIB, hay una reducción en el consumo. Si hay una caída en el PIB, hay una reducción en la inversión porque son componentes del PIB. Si hay una caída del PIB, puede haber que esa caída del PIB también esté determinada por una balanza comercial negativa o una caída del PIB por una pandemia. ¿Me hago entender ahí? Sí, profe. Entonces, como hay una caída del PIB, hay una pandemia, muchas empresas han cerrado, principalmente pequeñas y microempresas, que es muy complicado sostener una nómina siendo usted una pequeña, una microempresa, por favor. ¿Ya? Si Arturo Calle se vea gatas, ¿sí? Se vea gatas y así todo puede sostenerse. ¿Cómo será una pequeña, una microempresa? Adiós, una pandemia los elimina. Lamentablemente es así. Entonces eso genera, Como pasó con varias discotecas. claro, discotecas, comederos. Claro que ahí también se notó entonces cuáles eran lavados de activos, ¿no? Las que Claro, aguantaron el golpe. claro. Entonces muchas discotecas, bailaderos, obviamente. O sea, una pandemia, por favor. Nunca hubiéramos vivido esto, pero bueno, nos tocó que vivir. Pero mira que una pandemia, o sea, eso genera una caída en el PIB, una caída en el consumo porque la gente pierde el empleo. Profe, Y pero ay, no ya, también hace. Ah, bueno. ya lo último, hay una caída en el PIB porque hay una caída en el consumo. Y esa caída en el consumo es por consecuencia de que las empresas están cerrando, principalmente las pequeñas y las microempresas. Y más del 50% de las empresas en Cali está compuesto por pequeñas y microempresas. Ese es el gran problema, ¿ya? Y muchas de esas pequeñas y microempresas están en unos sectores específicos. Recreación y turismo, ¿cierto? Rumba, etcétera. Y comidas rápidas, por así decirlo. Entonces se cae el consumo, no hay empleo y la economía entra en una recesión muy drástica. Dime, compañera, qué pena. Profe, que digamos que el gobierno también podría bajar en impuestos y ayudar de alguna manera, pero pues cobran igual todo de la misma manera. Que el gobierno ante esa situación debería bajar los impuestos, Sí, pero mire que no lo hizo. Mire, o sea, lo que hizo el gobierno es ampliar los plazos del crédito. ampliar los plazos, pero no bajó los impuestos. Claro, pero si a ese es el problema, es que cuando los gobiernos no tienen el sentido de pertenencia y no se ponen en la misma posición, pues ellos ustedes que dicha política va a generar un impacto muy significativo, pero a veces no. Tú puedes ampliarle a la microempresa los plazos de crédito y otorgarle más crédito, pero si las microempresas ven que no puede sostener una nómina y que la demanda no se reactiva, así te aumente los plazos de crédito, las microempresas prefieren no seguir produciendo y cerrar la empresa. ¿Me hago Profe, entender? O sea, sí, no se van a endeudar, por favor, es una cuestión de sentido común. Si estaban endeudadas antes de, digo, después de, no se pueden seguir endeudando. Lo que tiene que hacer el gobierno central es simplemente hacer una amnistía, por así decirlo, y no seguirle cobrando los créditos. ¿Me hago entender? Y asumir esos créditos el gobierno para para los bancos comerciales. ¿Sí me hago entender o no, muchachos, con la idea?
Sí, profe. Ok, Sí, profe. ok. Pero y eso que nosotros no somos uno de los países que más cobran impuestos, ¿no? Voy allá. Me estoy comiendo una galletita para reactivarme. Espere. Como que más impuestos paga el empresario. Sí, de hecho, sí. Pues tenemos de los impuestos más caros del mundo. No necesariamente. Usted compare los impuestos que paga un colombiano y un empresario colombiano y los impuestos, compárelos con los que paga un empresario y una persona japonesa. O sea, por ejemplo, ¿cuál es el problema de dicha situación, muchachos? Es que la cantidad de impuestos están en función de la cantidad de ingresos del poder adquisitivo de las personas. ¿Sí? Obviamente, los que ganan mayores, tienen mayores ingresos, tienen que pagar mayores impuestos. Es el sentido común, ¿ya? Pero en esos países desarrollados como Japón, Noruega, Suiza, ¿cierto? Donde la calidad de vida es tan alta, pues las familias y las empresas pagan altos impuestos, ¿sí? Por la calidad de vida, para poder mantener esa calidad de vida. Pero ¿cuál es el incentivo de ellos de pagar altos impuestos? Que el pago de esos impuestos se ve reflejado en una mejor calidad de vida y con ello también se le va a garantizar a las nuevas generaciones una mejor calidad de vida. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Ok. Entonces, en ese tipo de países los impuestos son altísimos. En Japón, en Suecia, en Holanda. Aquí son relativamente. Pero cuando usted los compara es que siempre para sacar un juicio de valor es muy importante compararse. ¿Ya? Entonces hay que comparar el nivel de impuestos que se enfrenta la economía colombiana frente a esos países. Esos países obviamente pagan impuestos muy altos porque la calidad de vida es muy alta, pero lo positivo de dicha situación es que ellos vean reflejado el pago de esos impuestos. Eso le iba a decir, profe, porque por ejemplo yo pues tenía una persona muy cercana que era francesa y ellos pues me comentaban que por ejemplo allá ellos pagan como 3 impuestos diferentes. Entonces, pero pues digamos que la cosa es que tienen 3 impuestos, pero todo el dinero se ve reflejado porque las calles mantienen limpias, todo mantiene pues bien, la Sí, infraestructura se mantiene súper. En cambio aquí digamos que pagamos impuestos, pero pues bueno, eso ya son unos temas sí, políticos, ¿no? Pero pues digamos que aquí la plata no se ve tanto. Entonces ese es el problema. sí. Entonces, sí, bueno, eso ya es una... Yo creo que la corrupción es peor que un cáncer, que el narcotráfico, que Pues la... yo diría que es el cáncer de la economía, porque pues al fin de cuentas no dejan que el dinero cumpla su deber. El cáncer de una sociedad. Ese obviamente la corrupción siempre va a ser. Es peor que la guerrilla, que los paramilitares en Colombia. Eso es lo peor. Siempre ha existido corrupción. Nunca la corrupción va a ser cero. Por eso, una frase de un expresidente en Colombia en ese tiempo generó mucha polémica. Un expresidente ya murió, se llamó Julio César Turbay. Y una frase él dijo: tenemos que reducir la corrupción a las mínimas proporciones. Nunca la corrupción va a ser cero, pero hay que reducirla a las mínimas proporciones. Bueno, sigamos mucho porque no nos da coronavirus hablar de esto. Bueno, Profe, ¿puede volver con la diapositiva un momentico? ¿La anterior? Listo, profe. Ya. bueno, Gracias. estamos aquí. La economía está en una recesión por una pandemia. Entonces el Banco de la República dice: ojo, hay que aportar de alguna manera para poder reactivar en lo posible la economía. Aplica una política monetaria expansiva. Y si aplica una política monetaria expansiva, en términos gráficos implica que la curva de oferta de dinero se desplaza hacia la derecha, vuelve y se intercepta con la curva de demanda de dinero, generando un nuevo punto de equilibrio. Y en ese punto de equilibrio, la tasa de intervención se reduce y mayor cantidad de dinero circulando a la economía.
aquí es importante hacer el siguiente paréntesis. No porque se pase de M1 a M2 es porque vaya a haber más dinero circulando en la economía representado en monedas y billetes. No, sino que ese aumento de la cantidad de dinero circulando en la economía es por consecuencia de una reducción de la tasa de intervención. Recuerden que el precio implícito del dinero es la tasa de interés. Si se reduce la tasa de interés, por lo tanto, los agentes económicos tienen mayores incentivos a acercarse al sistema financiero a pedir un prestado o un crédito. ¿Me hice entender con la idea o no, muchachos? ¿Me podría volver a explicar, Sí, profe? es que es importante porque si lo estoy planteando acá, que una política monetaria expansiva, que en términos gráficos es un desplazamiento de la curva de oferta de dinero hacia la derecha, eso reduce la tasa de intervención y mayor cantidad de dinero circulando en la economía. ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. Pero el paréntesis es el siguiente, que esa mayor cantidad de dinero circulando en la economía no es que el Banco de la República vaya a producir más monedas y billetes, no, sino que esa mayor cantidad de dinero circulando en la economía es por consecuencia de la reducción de la tasa de intervención. Si se reduce la tasa de intervención, los bancos comerciales prestan dinero para consumo o para inversión a una menor tasa de interés, porque no pueden cobrar una tasa de interés, sea para consumo o para inversión, por encima de la tasa de intervención que determine el Banco Central, porque en este caso es el Banco de la República y es la autoridad monetaria. ¿Sí me hice entender con la idea? El silencio es no, sí, Sí, no. profe. No, sí, profe. Sí, Pero una pregunta, ¿esa tasa de intervención yo dónde la puedo ver? ¿En la página del Banco de la República? efectivamente, ahí está. Listo. Si me queda tiempo, se las enseño. ¿Sí? Entonces, Gracias. ok, la economía, el Banco de la República está aplicando una política monetaria expansiva para reactivar la economía y sacar de ese momento de recesión económica, porque hay una caída en el PIB. Eso pasó por esta pandemia, hay una caída en el PIB, ¿ya? Y por lo tanto, ok, una política monetaria expansiva aumenta la oferta de dinero, disminuyen las tasas de interés, aumentan los precios de los bienes y servicios, aumenta la inversión porque se reducen las tasas de interés, aumenta el consumo, aumenta el empleo y el PIB, pero ¿qué genera? Inflación. Lo que me estaba preguntando ahora usted, compañero. No existe una política económica perfecta. ¿Preguntas aquí? ¿Comentarios? Pues, profe, pues, se me acaba de ocurrir es que, por ejemplo, bajo esa política monetaria expansiva, lo que podrían hacer es que pues inviertan más dinero también en las empresas. No sé si mediante programas o qué, porque es que en teoría, sí, ese modelo sí se podría aplicar súper bien si, digamos, hubiera una forma de que después de que se da esa política se pudiera mantener un nivel parecido al que aumentó. Entonces, tipo, no sé, aumentaron, les empezaron a circular dinero, y todo el cuento. La gente empezó a comprar más. Y luego, de esa misma política monetaria expansiva, una parte del dinero se invierta en empresas, cosa que se genera empleo, y al haber más producción, en teoría, el PIB aumenta. Por ende, vamos a llegar a un punto de equilibrio del PIB para que, digamos, la inflación no parezca que está aumentando tanto. Y luego, cuando, digamos, pausen otra vez la política monetaria, vamos a quedar con Sí. con un PIB un poquitico más alto y no entramos en inflación. Algo así se me ocurre. O sea, yo no soy un genio, pues, como para ponerme a eso, pero digamos Está que a bien. grandes rasgos se me ocurriría hacer eso, porque es que yo me acuerdo que en teoría económica algo que nos decían mucho es que, o sea, no, si hay una forma de subir, digamos, o sea, por ejemplo, que la moneda colombiana llegase a costar
casi lo mismo que el dólar, pues, pero en un mundo perfecto en el que Colombia, pues, tiene un boom económico. Se podría, si digamos el factor de producción aumenta, porque de hecho de lo que más influye es el factor de producción. Ujú. Entonces, si pudiéramos mejorar eso, o sea, con las empresas, porque como Colombia depende de pequeñas y medianas, porque de hecho la más grande es Ecopetrol, eso que está como en las ciento y pico de las del mundo, entonces eso. Entonces sí se podría hacer. O sea, la verdad este modelo me parece bien, solo que con detalles. O sea, Como claro. usted dice, hay que cogerlo con pincitas. No, no, no. Esto es los modelos económicos. Vuelvo y repito, como usted me la acaba de expresar, eso hay que cogerlo con pinzas. No existe una política o un modelo económico perfecto. No existe. No existe. ¿Ya? Pero entonces, en esa situación, por cuestiones de racionalidad económica, los agentes económicos es como decir, tiene un animal spirit, un espíritu animal. Si ves que la economía está en un auge, tú tienes un espíritu animal. ¿Cuál es? Demandar más bienes y servicios. ¿Sí me hago entender? Entre más ganas, Más gastas. es un espíritu animal. Pero pues en parte es bueno, ¿no? Porque, como digo, Sí, si pero la gente empezara a gastar más, pero también a producir más, podríamos entrar en una economía de consumo como la de Estados Unidos. Porque, pero por ejemplo, ellos regulan muy bien es porque como todo el tiempo están consumiendo, claro, entonces la ventaja está es que el dinero mantiene en rotación. claro. Pero el problema es que entre más consumamos, por un ciclo económico de una expansión o un auge, la economía por naturaleza va a generar un efecto inflacionario. ¿Sí? Entonces, nunca vas a, no vas a encontrar, digamos, una situación perfecta donde todo estemos laborando con relativamente buenos ingresos, que la economía esté constantemente creciendo y con ello que la inflación sea tolerable. No, ¿ya? Muy complejo. No, Santo, nunca la vas a encontrar ese contexto perfecto, no nunca vas a encontrarlo, ¿ya? Entonces, por eso es que hay que manejar una inflación que sea medianamente o relativamente tolerable para todos. Nunca una inflación va a ser cero, pero que la inflación se maneje dentro de unos rangos que establezcan y que sea una inflación tolerable para todos. ¿Sí? Es como una relación de pareja. ¿Sí? Una relación de pareja, hay mucho amor, pero en algún momento tenés que tolerar mm, ¿cómo le digo? Bueno, la manera de comportarse de tu pareja, etcétera. Entonces ahí está, en cuanto tú estás dispuesto a tolerar esa situación. ¿Me hago entender ahí o no? Sí, profe. Bien. La economía se reactiva, pero está provocando inflación. Y si no se controla la inflación, genera una reducción del poder adquisitivo y reduce el nivel de bienestar. Entonces el Banco de la República aplica una política monetaria contractiva. Y en términos gráficos, una política monetaria contractiva implica que la oferta de dinero se desplaza hacia la izquierda, vuelve y se intersecta con la pendiente demanda de dinero, generando un nuevo punto de equilibrio. Y en ese nuevo punto de equilibrio, una mayor tasa de intervención y menor cantidad de dinero circulando en la economía. Vuelvo y hago el paréntesis. No porque el Banco de la República aumente la tasa de intervención, no es que vaya a dejar de imprimir menos monedas y billetes en la economía, sino que esa reducción de la cantidad de dinero circulando en la economía es por consecuencia del aumento de la tasa de intervención. Si el Banco de la República aumenta la tasa de intervención para controlar la inflación, la banca comercial presta dinero para consumo o para inversión a una mayor tasa, pero no por encima de la tasa de intervención. ¿Me hago entender ahí, compañeros? Los demás, hola, ¿me hago entender? Sí, profe. Isabela, Ana María, ¿me hago entender? Sí, profe. Ok.
En ese orden de ideas, por lo tanto, ¿qué provoca? Disminuye la oferta de dinero, aumenta las tasas de interés, disminuyen los precios, disminuye la inversión, el consumo, se reduce el empleo y el PIB, pero controla la inflación. Entonces hay que estar manejando la balanza lo menos desigual posible. ¿Me hago entender ahí? Un tire y afloje. Sí. Sí, profe. O sea, lo menos desigual posible. O sea, así, algo así. ¿Ok? Profe, tengo una pregunta. Ujú. Las políticas monetarias, ¿por cuánto tiempo se tienen que manejar? Por así decirlo, por lo menos, yo soy el gobierno de un país, ¿no? Entonces, digo, por tanto tiempo se va a practicar la política monetaria contractiva, por tanto tiempo se va a aplicar esta otra política monetaria, o solamente depende como de la situación en ese momento. No existe un tiempo determinado. Eso depende cómo responda la economía. ¿Ya? Ah, ok, listo. En ese momento el Banco de la República redució su tasa de intervención al 2%. Pero es que el problema, que así el Banco de la República reduzca su tasa de intervención al 2%, la gente no tiene plata. Las empresas no tienen plata para acercarse al sistema financiero a pedir plata. No, no tienen. Tienen que pagar los créditos de antes de la pandemia y no han podido. Y el gobierno te amplía los plazos de crédito. Eso a mí no me sirve. No me sirve. Yo no me voy a endeudar más sabiendo que la economía está pasando por una recesión y hay una alta tasa de desempleo, hay menos consumo. Yo no me voy a endeudar. Gobierno, págueme los créditos. ¿Sí? Y deme dinero. Y usted como gobierno, pues asuma esos créditos de todas las pequeñas microempresas, que son las que mayor generamos empleo, y la mayor proporción de empresas en Colombia está representada por pequeñas microempresas. Asúmala usted, hermano. ¿Sí? ¿Cómo va a hacer esa política? O sea, se me puede rebajar las tasas de interés casero, pero si yo no tengo dinero para pagar esos créditos, no me sirve eso. Ese tipo de medida. No sé si me hice entender. Sí, señor. Esa es la excelencia que tenemos esa es la excelencia, ese es Iván Duque. ¿Mm? Ese es el Iván Duque que tenemos. ¿Ya? Eso es como decir, hay un buen capítulo de Los Simpson, que hay gente que tiene suerte y es bruta. ¿Me hago entender? Es decir, que sus capacidades no es por consecuencia de sus conocimientos, sino por la suerte. Y a eso se les llaman homeros, unos homeros con suerte. Y eso Iván Duque, un homero con suerte. Se quedan callados, digan algo, no sé. Pues, profe, como dicen, ni de política, ni de fútbol, ni de religión. No, eso es el opio del pueblo. Bueno, pan y circo, como dice por allá Nicolás Maquiavelo. Bueno, en ese orden de ideas, muchachos, por lo tanto, miren el siguiente gráfico. El Banco de la República establece unos rangos de inflación entre el 2 y 4%. Y ellos establecen que la tasa de inflación va a ser de 3% durante estos periodos: septiembre del 2010, septiembre del 2011 y 2012. Y mire cómo fue el comportamiento de la inflación. Estuvo por debajo del 3%, por encima del 3%, aquí cuando ya comienza a pasarse dentro de ese rango, como ese techo, por así decirlo,
del 4%, hay que aplicar una política monetaria contractiva para poder frenar la inflación. Y al último, la comportamiento de inflación estuvo muy cercano a la meta de inflación que determina el Banco de la República, de 3%, 3,08%. Entonces, relativamente, la aplicación de la política monetaria por parte del Banco de la República fue relativamente exacta. ¿Sí me hago entender? Es decir, que estos niveles de inflación son relativamente tolerables para todos. Pero ya inflación por encima del 5, 6, 7. Pero, ojo con eso. No como Venezuela, ¿no? Inflaciones del 1.000.000%. No, por favor. ¿Ya? Es tanto la inestabilidad macroeconómica del país, de nuestro vecino, que ¿qué hacían con esos bolívares? ¿Recuerdan? ¿Qué hacían con esos bolívares? ¿Qué hacían con esos bolívares? ¿Me hago entender o no, muchachos? ¿Qué hacían? O sea, toda la gente, los venezolanos que comenzaron a emigrar a Colombia porque no había empleo, ¿cierto? Y el poquito ingreso no alcanzaba para nada. ¿Qué hacían aquí con esos bolívares? Los regalaban. Mire, era tanto la devaluación de la moneda que en los semáforos, ¿qué hacían? No los vendían por cualquier cosa que les dieran. Sí, Decían por, que les dieran cualquier cosa. por una menta, deme una menta y le doy 100 bolívares. Sí. ¿Sí me van a entender ahí, muchachos? No sé, ¿alguna pregunta, alguna duda? Qué horrible cómo se desvaloriza el dinero de esa manera. Ese es el pueblo, muchachos. Lo grave del pueblo es cuando le venden pan y circo. Pan y circo a la gente le venden eso. Entonces, no existen, mm, como decir, curas milagrosas. No existen. Ni tampoco existen mesías que te van a llevar al paraíso terrenal. No existen. Pero te venden el paraíso terrenal y te venden curas milagrosas. Y por eso votamos. Y por eso elegimos. Ahí les dejo de reflexión. Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo claro, profe. Listo, son las 11:20. No alcanzo a terminarlo. Entonces sería para el martes ver los sistemas de determinación de tipo de cambio. Para que los veamos no a la mansalva en 10 minutos o en 15, sino verlos detenidamente y pausadamente y lentamente. ¿Listo? Profe, Dime. estas diapositivas no están en modo virtual, ¿verdad? Sí. La parte desde donde empezaste esta clase, no está, o sea, Dime. está macroeconomía de la economía abierta, pero no aparece lo que explicaste hoy. Ah, no, es que apenas la cambié. O sea, es decir, que ahorita la que está en modo virtual la elimino y esta la subo. Vale, profe, muchas gracias. Dale, con gusto, compañera. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna duda por ahora? No, profe, Bueno, por ahora. Tienes que tener en cuenta de que bueno, ¿me hice entender de la clase? ¿Sí? Sí, Bueno, dale, muchachos. Sí, profe, estuvo chévere. Bueno, ahí vamos aprendiendo un poquito más. Y lo fascinante que es la economía. Y más relevante ustedes como estudiantes de mercadeo y negocios internacionales, porque es el apellido de ustedes. Negocios internacionales. ¿Ya? Aquí en Telón, ¿no? O sea, por ahí están implementando y quiero como darle la idea ya a la facultad, porque aquí en Telón
quieren como eliminar esa asignatura que se llama teoría económica, ¿Por qué? porque no se da bien. O sea, es porque anteriormente se llamaba micro y macro, luego veía microeconomía usted y luego el otro semestre macroeconomía. Pero la universidad hizo un cambio y agregó esas dos en un solo curso, que se llama teoría económica. Entonces, quiero proponer que no se llame teoría económica, sino llamarlo economía empresarial. Y dar la idea allá a la facultad de crear una nueva asignatura para ustedes, los estudiantes de Mercado y Negocios Internacionales, que llame economía empresarial. ¿Por qué? Porque usted como estudiante de Mercado y Negocios Internacionales tiene mayor vinculación al sector privado que al sector público. ¿Me hago entender? Ah, sí, 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 es cierto. Entonces, Sí, profe. vamos a ver si me copian. Listo. Bueno, nada, muchachos. Muchas gracias por la asistencia, por la participación. Les agradezco. Y nada, muchachos, un feliz almuerzo, una feliz tarde. Y nos vemos el martes para terminar la clase. Y nada, quedamos en contacto y que tengan un feliz día. Gracias, profe. A ti, profe. Gracias, profe, igualmente. Estés Chao, muy bien. profe. Muchas gracias, profe. Quedamos en contacto. Feliz día.